El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Levanta tu bandera, el tiempo llegó, se escucha un clamor en esta nación. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Gracias por estar con nosotros en el programa Contigo en la Mañana. Todos los martes y jueves le habla el evangelista Olga Miranda de la Iglesia La Senda Antigua. A las 8 de la mañana salimos al aire. Le damos gracias a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega por la confianza. Les mandamos un cariñoso saludo y un abrazo y les deseamos un hermoso tiempo con su familia en esta época tan festiva que estamos celebrando. Gracias le damos a Dios por la oportunidad de llegar a las naciones y a todos los buenos puertorriqueños. Hoy tenemos una entrevista muy interesante y le pusimos por título Un hombre restaurado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con un montón de situaciones, pero una vez tú abres tu corazón y le das la oportunidad al Señor a amarte y a restaurarte, Él es el alfarero y Él va poniendo todas las cosas en su lugar. Toma tiempo. Escuché una vez a una persona que dijo, si te tomó tiempo meterte en esos revoluces, dale tiempo a Dios de sacarte. Hoy tenemos aquí a nuestro amigo Amaury Ortiz. Buenos días, Amaury. Muy buenos días, Olga. Saludos, muchas bendiciones. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tu testimonio va a impactar muchas vidas y es la manera de tú dar por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Vamos a hablar de este niño, ¿verdad? Que crece en una familia normal, cotidiana, ¿verdad? Como diríamos, siendo el más pequeño. Me estabas hablando backstage, que eres el más pequeño de unos cuantos hijos. Sí, somos varios. Yo soy del segundo matrimonio de mi papá y ya tengo unos cuantos hermanos mayores de crianza y por parte de padre también. Ok. ¿Y qué fue lo que comenzó a temprana edad en tu vida? Me estabas hablando que ya a los 13 años tú estabas un poquito rebelde. ¿Cómo llega a Amaury a sentir esas emociones, ¿verdad? Que todos pasamos por ahí, porque yo fui rebelde en mi etapa también. De esos 14 años por ahí empecé yo a ser de las mías, como dicen por ahí. Mami me decía, en esta calle te quiero, y yo me iba 3 calles más abajo. Esas cositas así, ¿verdad? ¿Qué pasó con Amaury? Cuéntame. Pues mira, yo creo que yo nací así, porque desde niño siempre estaba de hospital en hospital, de muchos cantazos, porque mi papá me decía, no hagas esto, no lo hagas. Muchas veces él me decía, no hagas esto. Y yo le preguntaba, pero papi, ¿por qué no? Pues porque te dije que no. Y yo, ¿por qué no? Pues porque sí. Entonces ahí ya yo me daba cuenta que tenía algo ya que era como un poco retante en cuanto a todo. O sea que no, en otras palabras, la figura de autoridad en tu casa, tú cruzabas esa línea de autoridad. Sí. Porque lo retaba y quería argumentar por qué. ¿Ves? Y simplemente los padres cuando nos dicen algo es porque son nuestros padres y ellos entienden que no nos conviene hacer X o Y cosas porque nos están tratando de cuidar, ¿verdad? Pero muchos niños, ¿verdad? Yo tengo nietos y tengo uno que a veces hace ese tipo de argumento de vez en cuando, el por qué. O tiene una contestación, ¿verdad que sí? Entonces a los 13 años tú te vas de tu casa. Eso es correcto. La primera vez me fui joven. Mi papá pues lamentablemente encontró unas cosas que no debía. Y pues tuve que tomar la decisión.
Esa es la casa de él, había que respetarla. Si no se respeta su casa, pues tengo que buscar a dónde irme. Y fue lo que, pues, tomé la decisión. Porque se me hacía complicado obedecerle. Fíjate que yo estoy viendo, porque yo he escuchado otras entrevistas, ¿verdad? Que hay un detonante común. Y es que esa es la casa de nuestros padres. Y si no nos gusta, mi mamá decía que se casa para su casa. Y los papás de antes eran como un poquito más fuertecitos. Los de ahora, con esto de la psicología y la internet, y yo veo niños a los 2 años, menos de 2 años, con el celular en la mano, con tal de que no los moleste, los padres los están dejando al huipipío, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin embargo, nuestros padres eran de chancletazo, eran de huélela correa, así mismo me decía. Así me decía mami, huélela, ¿sabes? Y gracias a esos cantazos, como diría yo, ¿verdad? Que me cogían con una varita, la pelaban las hojitas y me daban por las piernitas. Y a mí me daba una rabia terrible. Yo me imagino que tú como varón se te hacía más difícil enfrentarte, ¿verdad? Ese carácter con el otro carácter, ¿verdad? Y ver a tu papá como una amenaza a lo que tú querías hacer, tu voluntad. Correcto, y para colmo es que somos idénticos. Okay, somos totalmente iguales, tanto como en físico como en el carácter. Tengo demasiado de él. Sí, pues nosotros, ¿verdad? Siempre acá en la iglesia nos enseñan, ¿verdad? Las maldiciones generacionales y cómo cancelarlas, ¿verdad? Porque cuando tú aceptas al Señor como Salvador, Amaury, se rompe ese patrón, ¿verdad? Tú empiezas a renunciar de toda esa herencia que tú puedes haber obtenido por tus papás. ¿Ves? Cuando yo empecé a estudiar eso de las maldiciones generacionales, yo decía, ¿qué será eso? Pero cuando yo dije, yo sé, la familia Kennedy, yo pude verlo rápido. Yo dije, espérate, yo tengo una familia que mueren trágicamente, mueren jóvenes, se caen de los aviones, esquiando se mató el otro. O sea, es una tragedia tras tragedia. Y eso es algo weird, o sea, es algo raro. ¿Qué consecuencias te trajo eso a ti en tu vida, a tu temprana edad? ¿Tuviste amigos? Me dices que no, que considerabas que no eran amigos, sino que eran compañeros de la calle. Al tú irte, ¿para dónde tú te vas? ¿Para la calle, a vivir debajo de un poste? ¿Dónde tú te vas? Pues la primera vez que me fui, fui a casa de mi mejor amigo aún, Porfirio. Vivía en unos condominios muy cerca de mi casa y me acogieron la primera noche. Y me di cuenta, pues, el estar brincando de hogar en hogar, de sitio en sitio, me estaba dando cuenta de la familia que tenía. Me quejaba mucho porque no tenía el conocimiento. Me quejaba mucho de mis padres, pero al vivir en otros hogares y estar en otras casas decía, pero si yo lo que tengo en mi casa es súper bueno. Y yo tanto que me quejaba y peleaba y diciendo cosas de mi papá cuando son unos ángeles comparados a los padres de mis amigos. Y ahí empecé a ver, empecé a obtener un gran conocimiento de lo malagradecido que yo era. Ok, te diste cuenta que no había gratitud en tu corazón. Nada, porque honestamente mi padre y mi madre son buenísimos, no los daban todo. No sé qué pasaba, que todo lo que me decía mi papá, yo chocaba con él demasiado. Y él nos enseñó todo, a respetar, a comportarnos, a ser humildes. Buenos modales. Buenos modales y sobre todo a trabajar fuertemente. Si hay algo que yo he heredado de él es que yo soy trabajador demasiado. Siempre doy la milla extra. Pero algo sucedía con mi papá que cuando cometíamos un error o algo, pues no lo decía de una manera bonita. Ok, había fuete. Había fuete, pero no tanto el fuete, porque a mí no me dolían ya los golpes. Ya una vez a ti te dan un golpe, 2 golpes, ya... hay resistencia. Hay resistencia, no, ya no lo sientes. Pero los cantazos verbales... Las palabras hirientes, ¿verdad que sí? Eran demasiados. Sí. Y tanto así que un día recuerdo, mi papá trabajaba en la construcción. Era militar, pero trabajaba en la construcción. Entonces... estábamos haciendo un trabajo, que esos trabajos son súper agotadores. Y pues
reaccionó de la misma manera que siempre. Me dio esa palabra y yo le dije, cogí las herramientas y las tiré con coraje. Y le dije, aquí el bruto eres tú. Porque mira, por tu culpa lo que tenemos que estar haciendo. A que él se había equivocado fue él. No es que él no se había equivocado, el error lo cometí yo. Ok. ¿Ok? Pero al él decirme bruto, yo me emprendí tanto y le falté respeto diciéndole que el bruto era él porque por culpa de él tenemos que estar trabajando en construcción. Ok, por malas decisiones de él, ahora entendí. Exactamente, disculpen sí, que no... Sí, pero eso fue por malas decisiones de él. Ustedes se estaban viendo obligados a hacer ese tipo de trabajo, que es un trabajo bien duro, Amaury. Correcto, demasiado. Sí, eso es bien duro, porque yo he tenido gente en la familia donde he visto lo duro que tienen que trabajar. Pero nosotros, ¿verdad? En unos minutos vamos a ir a una pausa. Quiero leer, ¿verdad? Para continuar contigo. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, que aunque tú estabas rebelde y estabas teniendo ya unas señales de que iba a haber problema en el camino, ¿verdad? Porque el problema de nosotros, nuestro carácter nos puede llevar a malos caminos. O sea, el no poder tener el dominio propio que dice la palabra. Por eso hay que orar, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso hay que declararlo, porque todos a veces en un momento dado podemos perder la tabla, como decimos nosotros por ahí, perder el control. Bajo un coraje, ¿cuánta gente hacen cosas? Porque es un impulso no controlado. Correcto. Pero si tú le pides al Espíritu Santo, dame dominio propio, y te metes en esa área para tú poder trabajar con eso, se lo das al Espíritu Santo, Amaury, yo te garantizo que ya no vas a tener esas situaciones que tuviste en tu niñez o juventud de impulso, ¿verdad? Pero todos, te estoy hablando de mí misma, hemos sido impulsivos en algún momento. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Amaury en esta entrevista tan hermosa de un hombre, ¿verdad? Transformado por el poder de la palabra. Hoy en día es un hombre libre de Amén. todo aquello que lo atormentaba. So, no te vayas, regresamos en el programa Contigo en la Mañana. Bienvenidos a una cápsula de Belleza es Estar en Salud con Olga Juliana. El tema de hoy es niveles altos de cortisol. ¿Qué es cortisol? Se le conoce como la hormona del estrés. Y esta hormona elevada sube los niveles de glucosa en sangre. ¿Te ha pasado que te dan deseo de comer galletitas, dulces, cuando sientes ansiedad? ¿Sabes qué? Yo te puedo ayudar con unas formulaciones que te ayudan a optimizar tu salud a base de hierbas, plantas y ¿saben qué? Evita también graves problemas de salud. Para más información me puedes conseguir en las redes sociales Vive a Plenitud by Olga Juliana y también al 787-448-4716. ¿Sabes qué? Tu salud es importante. Bendiciones. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Continuamos con el programa Contigo en la Mañana y en el breakcito, mira, tomando un cafecito o un té calientito. Dale, siéntate conmigo ahí, acompáñanos, no te vayas. Tenemos una entrevista con Amaury. Amaury, un joven que en un momento dado se puso rebelde por situaciones, ¿verdad?, de confrontación con su papá, choque de carácter, porque era igualito que su papá. Eso pasa muchísimo, eso yo lo digo continuamente. Pero empieza a irse de su casa, y al irse de su casa entra al mundo que está allá afuera, en la calle, lo que le decimos la calle, y en la calle sí que no hay amigos y no hay protección de familiar y tú tienes que sobrevivir como tú puedas. Amaury, me estabas contando backstage que al irte a la calle llegaste a tomar malas decisiones, y esas malas decisiones, ¿qué consecuencias te trajeron? Muchísimas consecuencias, pero la peor de todas fue pues tocar la prisión. A los 40 años de edad, pues surgió una circunstancia que no, por más que traté de evitarla, no se pudo evitar. Y tanto así, pues que me tocó hacer tiempo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo hiciste? Entre todo el proceso, de 2 a 3 años. De 2 a 3 años. O sea, que tú tuviste esa experiencia de vivir en una cárcel. Sí. ¿Cómo tú te sentías cuando tú entraste a ese lugar? Pues mira, ahora que me lo preguntas de esa manera, nunca lo había pensado. Toda experiencia nueva para mí era impresionante. Incluso el mismo fiador me dijo, disfrútate esta etapa, lo cual me estuvo raro porque esa persona en ese momento me habló de Dios, y las palabras que utilizó entendí yo que venían de Dios, porque eso de disfrútate el proceso no es una palabra que tú puedas encontrar en cualquier lugar. Y le soy honesto, estaba preocupado porque imagínense, o sea, voy a un área, en la cárcel no era la 1072 o cualquier cárcel de menor, era para máxima, donde prácticamente todos son asesinos. Y que no salen de ahí, creo que le dan, ¿cuánto tiempo le dan afuera? 23 y 1, pero 23 horas encerrado y una de recreo, para bañarse y hacer llamadas. Pero como estuvimos en tiempo de pandemia, eran las 24 horas encerrados. Horrible, no quiero imaginarme. No había comisaria, no había solamente 5 minutos para bañarte y 5 para el teléfono si tenías con quién hablar. Todo el demás tiempo encerrado, lo cual estaba todo el mundo súper más estresado. Bueno, puede imaginarse. No, yo no me lo quiero imaginar. Yo no me lo quiero imaginar porque yo una vez me quedé en un elevador encerrada y eso fue terrible. Imagínate 24 horas encerrado en un espacio, porque ese espacio es pequeño. Sí, es correcto. ¿Tuviste la oportunidad de tener una Biblia en ese momento? Al tiempo pude tenerla. Los primeros días no, entonces las Biblias, lamentablemente, pues algunas están incompletas, pues porque se le da mal uso. Pero una buena Biblia sí, llegué después de como 3 meses a tenerla. Mientras, pues, utilizaba un Nuevo Testamento, lo que podía leer, o lo que había quedado en mi mente, porque ya yo conocía a papá, conocía la palabra de papá. O sea, ya tú estabas apartado, entonces. Yo estaba alejado de Dios, nunca, ¿cómo te puedo decir? Siempre iba a la iglesia, buscaba la palabra de Dios, pero como seguía en ese ambiente, a pesar de que conocía la ley de la siembra y la cosecha, trataba de ayudar a todo el mundo, pudiendo o no pudiendo, de lo que tienes o de lo que te sobra, ayudaba a todo el mundo como podía. Y pensaba que así pues tenía el cielo gano, lo cual estaba muy equivocado. Y por esa razón, siempre, aunque estuve alejado de Dios, nunca se me olvidó que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Esa palabra de papá nunca pude apartarla de mi vida. Y creo que eso fue gran parte de lo que me cuidó
en la calle, porque yo de escucharte hablar, de saber cómo tú te comportabas, yo sabía si podía ayudarte o no podía ayudarte. ¿Tuviste alguna persona que dentro de la cárcel te hablara de Jesús? No. Creo que todos en el peor momento siempre nos acordamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo me acordé al estar encerrado, de aquel momento tan hermoso que yo tenía, de aquello que yo sentía cuando estaba con papá, con Jehová. Y llegó este día particular en la celda que iba a ser fiscalizado por el pueblo. Y yo tenía en mi mente algo macabro, porque mi papá siempre me enseñó a defenderme. O sea, me decía, si tú no puedes con las manos, dale con un palo. Aquí, o sea... A defenderte. Aquí tú no vas a hacer el papel de tonto. Y así crecí. Entonces yo iba con esa mentalidad. Voy a un sitio donde... El ambiente es fuerte. Aquí todos son malos, y entonces para tú sobresalir en ese lugar, tú tienes que ser más malo que los malos. Lamentablemente funciona así. Y para darte a respetar es el problema, porque si no te cogen y olvídate, acaban contigo. Eso es correcto. Pues entonces, justamente unas horas antes de salir a ese proceso, el cual no llegó a ocurrir, le digo a papá en la celda, Padre, si tú me devuelves el gozo que algún día yo sentí, yo te lo entrego todo. Porque honestamente yo no sabía en qué yo me iba a convertir a la que yo saliera de esa celda para ser fiscalizado. A mí me esperaba una perpetua mínimo. Y tenía miedo de mí mismo. No de tanto de lo afuera, sino de que yo fuera a convertirme en algo en lo que yo no era. Porque la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Y siempre se me quedaba en el corazón que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y a pesar de yo estar en la calle o vivir en la calle, siempre trataba de guardar mi corazón y no ser igual que todos los demás. De ser alegre, vivir, tener misericordia. Y de esa misma manera, yo tenía que vivir allá adentro. Porque supuestamente iba a pasar el resto de mis días ahí. Y yo le dije, papá, por favor, si tú me devuelves ese gozo que algún día yo sentí, yo te lo entrego todo. Todo. Pero todo era todo. Dinero, todo, todo. Mi corazón, mi mente, todo. Y tu vida, entregar tu vida completa. ¿Y qué pasó, Amaury? ¿Qué pasó? Y papá es tan bueno que en ese mismo momento me visitó el Espíritu Santo en la celda. Cayó allí y empecé a hablar en lengua y a danzar dentro de la celda. Aleluya. Y cuando miro al frente sale uno de los confinados y me dice, pastor, te vi hablando en lengua y danzando. Y yo le digo, ¿pastor de qué? Muchachos, sí, tú eres el pastor. Ay, Dios mío. Y así mismo se lo creyeron ellos y yo también. Wow. Porque de un plan macabro que tenía en mi mente, Jehová lo transformó todo en un segundo. Me cambió hasta el nombre y empecé a ganarme almas para Cristo dentro de la prisión. Wow, Amaury, de verdad que nadie sabe, ¿verdad?, lo que un ser humano puede experimentar, ¿verdad?, con Dios. Esa presencia sobrenatural que es el Espíritu Santo. Amén. Eso es real. Eso es real. Muy real. Y hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dice, que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, amén, me haces temblar. Eso es una realidad. Y todo el que ha pedido tener esa experiencia sabe de lo que estamos hablando. Amén. Yo de verdad me alegro tanto oramos tanto por ti en esa etapa. Había mucha gente orando por ti. Dios no te dejó solo. Amén. Dios, su misericordia fue alcanzada por ti.
Y yo creo que vamos a tener que hacer un par de programas más porque apenas estamos empezando. Y Dios te ha regalado un hermoso niño, el cual es muy especial. Amén. Y ese niño Dios lo trajo para ayudarte a crear conciencia, a ver cómo la misericordia de Dios te ha alcanzado. La predicación más grande me la ha dado ese niño. El día que recibí la noticia, que fue el día de mi cumpleaños del 2020, estando prácticamente, prófugo, entendí que había una segunda oportunidad. Amén. Yo decía, Jehová, ¿cómo tú me vas a dar ese niño que tanto te he pedido? He perdido varios niños ya y ahora que me lo das, no lo voy a tener, no. Por eso me llené de valentía, me monté en un avión, volví para Puerto Rico, porque tenía que ser padre antes que cualquier otra cosa. Pues, Amaury, no tenemos más tiempo. Vamos a continuar en otro día. Vamos a hacer una segunda etapa de la entrevista, porque yo sé que hay mucho para hablar. Pero le damos gracias a Dios por tu vida. Cuida mucho a Mauro, es un niño especial. Y Dios te lo dio, porque nuestro Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidades. Amén. Gracias, Amaury. Gracias a ti, Olga, Dios te por la bendiga. oportunidad. Muchas bendiciones. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.